Bien, entonces, lo que hice con el s más 4 al cuadrado, como esto está igualado a 0, lo que hice fue multiplicar por ambos lados de la ecuación por s más 4 al cuadrado, es decir, s más 4 al cuadrado por aquí y s más 4 al cuadrado por acá. Entonces, No está grabando. sí está grabando. Entonces, de tal manera que, de todos modos corroboro, sí. Entonces, de tal manera que como yo estoy multiplicando por ambos lados de la ecuación, pues es lo mismo. Entonces, esto de aquí se hace 0. Y entonces, este de aquí tiene que multiplicar a cada lado de la ecuación, a cada sumando este y este. Entonces, si te das cuenta, si multiplicas esta parte de aquí por esto, pues se cancela el s más 4 al cuadrado con este s más 4 al cuadrado, ¿no? Sí. Entonces, es justo este que está aquí. Ya tenemos esto de aquí sin ese s más 4. Y luego, si nosotros multiplicamos este de aquí por este de acá, pues el s más 4 al cuadrado entre el s más 4 solo nos deja un s más 4 aquí arriba, ¿no? Y que es justamente igualado a ¿cuánto? A 0, porque esto se hizo 0. ¿Sí? Ok, sí, profe. Gracias. ¿Seguro? Sí, entendí. Bien, entonces por eso el s más 4 ahí desapareció. Entonces recordemos que aquí no lo puse, pero aquí hay un menos. Ese menos es producto de la derivada que habíamos hecho arriba. Y es esta parte de acá. Recordemos que aquí, cuando hacemos la derivada, aquí hay un menos, que es este de aquí. Ay, perdón. Que es este menos que había puesto aquí, ¿no? Que parece ser como si fuera el del igual también, pero es este menos que está aquí. Entonces, esta la voy a borrar. Y entonces tenemos aquí un igual un poquito más atrás. O algo así. Entonces, ese menos debe aparecer ahí y aparece abajo. Y entonces, ahora sí, continuamos haciendo hacemos nuestra multiplicación que ya habíamos hecho. Y entonces, pues, habíamos hecho el S por el 4S cúbica, que es el primer término que los acomodé en forma de columnas para que sea más fácil las sumas. Entonces, ¿qué es el 4S cuarta? Porque se hace este con este, luego este con este, y este con este, y este con este. Y entonces, pues tenemos primero el menos que aplica a todos estos de aquí, a todo lo que está entrando adentro. Entonces, menos s cuarta, menos 5s cúbica, menos 8s cuadrada, menos 6s. Luego, más 4s cuarta, que ya lo habíamos sacado, más 15s cúbica, más 16s cuadrada, más 6s, que es multiplicar la s por cada uno de estos. Después, es multiplicar ahora el 4, igualmente por cada uno de esos. Y entonces el 4 por el 4s cúbica, el 4 por el 15s cuadrada, el 4 por el 16s y el 4 por el 6. Y dando justamente 16s cúbica, 60s cuadrada, 64s más 24. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces si sumamos columna por columna, pues tenemos que para los cúbicos tenemos 4 menos 1 es el 3s cuarta, luego 16 más 15 son 31, menos 5 son 26, s cúbica, luego 60 más 6 son 76, menos 8 pues son 68 s cuadrada, y luego menos 6 más 6 es 0, más 64 es 64s y el 24 que está solito. Todo esto debe de ir igualado a 0. Entonces, el siguiente paso es resolver eso. Y bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pues tenemos aquí nuestro amigo Mathemática. En lo que regresaba el internet, elaboré esto rápidamente. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? A través de esta ecuación, haciendo lo que sacamos, que es el 3s cuarta más el 26s cúbica más el 68s cuadrada, más el 64s, que es este de aquí, más el 24, igual con 0.
Y entonces resolvemos y obtenemos estas soluciones. Claro que también podríamos haber obtenido lo mismo y no haber hecho todo ese merequetengue que está ahí atrás. Y pudiéramos haber utilizado matemática, por ejemplo, y de una vez sacar este comando de aquí, esta D, esa D significa derivada. Entonces, la derivada de nuestra función original, recuerdan que es esto de aquí. Inclusive ni siquiera era necesario hacer la simplificación que nosotros ya hicimos, porque recuerden que nosotros aquí arriba, habíamos hecho esta simplificación de aquí adentro, equivale justamente a esto de aquí, ¿recuerdan? Esta es la simplificación que habíamos hecho. Y luego, pues lo que hice fue la derivada de esto con respecto de ese, y lo que lo resolvía, igualarlo a 0. Y con eso también, que es todo el procedimiento que acabamos de hacer, también se tiene. Entonces, evidentemente un software pues lo hace mucho más sencillo que nosotros, pero hay que saberlos utilizar. Y entonces, bueno, resolviendo esa ecuación obtenemos estas raíces, que básicamente son las mismas arriba y abajo. Tenemos estas raíces. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Yo tengo 5 posibles raíces. Entonces, regresemos a esto que estábamos viendo acá. Aquí comenzó todo nuestro procedimiento. Entonces, regresemos al procedimiento y ver qué nos dice. El procedimiento nos dice que observar, aquí esto nos dice observar cuáles soluciones pertenecen al lugar de las raíces. Entonces, vamos a regresarnos al lugar de las raíces que hasta ahorita tenemos, que es el que está en azul. Y entonces veamos nuestras soluciones. La primera solución nos dice que está en menos 6, menos 0.68, que sería como por... sería más o menos como por aquí chiquito. Ahí. Tenemos una posible solución aquí, más o menos por ahí. Lo voy a hacer más grande. Tenemos una posible solución por ahí, por tanto tenemos su complejo conjugado. Entonces esas dos soluciones son estas de acá. Pero resulta que esas dos soluciones, esas soluciones de ese, no me sirven. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo y calculando lugares de ruptura, es decir, donde ingresan nuestras raíces o donde se separan del eje real, quiere decir que yo necesito que esas soluciones estén sobre el eje real. Entonces, las complejas conjugadas no me sirven. Luego, la siguiente que tengo es menos 4.79. Menos 4.79 está por acá. Aquí yo tengo otra solución. Vamos a poner esto como S1, esta como S2, esta como S3. Esa que está en el lugar de ahí de las raíces, sí me sirve. Quiere decir que es una candidata perfecta para hacer un punto de ruptura. Luego, finalmente, yo tengo menos 2.49, que es esto de acá. Menos 2.49 está aquí, que es finalmente S4. Más o menos por ahí está. Entonces, de las 4 soluciones, solamente me sirven 2, que es S3 y S4. ¿Por qué? Pues porque ambas dos están dentro del lugar de las raíces sobre el eje real. Entonces, S3 y S4 son las que me voy a quedar de momento. Si se dan cuenta, entonces, desde ahí yo puedo darme una idea de que seguramente yo voy a tener 2 puntos de ruptura. Es decir, que
mis raíces, lo voy a poner en azul. Ahí no. Esto está así. Oh. Listo. Entonces, yo tengo que, como tengo S3 y S4 que son mis posibles soluciones adecuadas, voy a borrar S1 y S2. Esta no me sirven porque no están en el eje. Entonces las borro. Aquí nada más ahí se quedan hablar. Y entonces, como ambas dos están sobre el eje, quiere decir que seguramente estas raíces sí van a hacer lo que les decía. ¿Qué es eso? Van a dar de forma simétrica y justamente se van a insertar en ese valor. Y entonces, al mismo tiempo, por ahí donde está ese 4, voy a tener una salida. Quiere decir que lo que va a pasar, o lo que yo pienso, es que desde aquí va a haber una liberación de las raíces. Entonces, no van a hacer la vuelta por abajo como yo pensé, sino que lo que va a pasar es que en lugar de irse por abajo como yo había pensado, por aquí, lo que va a pasar, o lo que muy posiblemente va a pasar, recuerden que aquí al no tener todos los datos completamente, hasta aquí todo es una posibilidad, pero ahora lo que considero que va a pasar es que esta va a caminar para la derecha y aquí va a salirse así. Y esta va a caminar hacia su izquierda y en algún punto puede que se salga así. Puede ser, puede ser, puede ser. O algo semejante, o en lugar de que esas sean las que entren, pues que sea al revés, tal vez. Tal vez pudiera ser, bueno, vamos a dejar ese caso que les planteé ahorita como una posible validación. Y entonces, con eso cumpliría que yo tengo dos puntos de ruptura. Un punto de entrada que serviría para mis polos que entran por aquí, y uno de salida que serviría para esto que sale de acá. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? No. Bien, entonces, esa es hasta ahorita mi posible conjetura que yo puedo hacer. Pero ahora hay que ver si S3 y S4 efectivamente son puntos de ruptura. ¿Cómo se hace esto? Aquí en la metodología, yo les pongo que hay que evaluar esto que teníamos aquí. Esto que teníamos aquí, que es el original. Recordemos que habíamos dicho que K se definía como QDS entre PDS, donde este era el numerador, perdón, este es el denominador en lazo abierto, y este era el numerador en lazo abierto, es decir, están invertidos. Y entonces lo que hay que hacer es eso, sustituir esas dos S. Entonces, ¿quién era K? Pues K era... ¿Están de acuerdo que K era S cuarta más 5S cúbica más 8S cuadrada más 6S y todo eso entre S más 4? ¿Están de acuerdo que eso era acá? ¿Sí? Sí. Ok. Sí, Bien. Entonces,
Nosotros lo que tenemos que hacer es sustituir e igualar S en las soluciones que teníamos. ¿Quiénes eran nuestras soluciones? Pues era S3 y S4, ¿no? Sí, S3 y S4. Entonces vamos a comenzar con S3. S3 era menos 4.794. Entonces es igual a menos 4.794. Entonces hagan esa operación, sustituyan por favor y díganme cuánto les da. Listo. ¿Cuánto les da acá? 1163.71. A mí me dio otro valor. No olviden el signo de menos en todos lados. ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Lo estoy haciendo, profe, lo estoy haciendo. Menos 166.74. A mí me dio eso también. Entonces, suponiendo que el cálculo sea adecuado, me dice que la K que yo necesito ponerle al compensador es... y recordemos, aquí se me fue por completo que todo esto era negativo, ¿no? Sí. Entonces, al final esto se convierte en más. Entonces, nos dice que la K que yo necesito poner es de 166.74. Entonces, es una K que me está hablando que es una K grande, ¿no? Entonces, pues todavía no sabemos. Sabemos que es una candidata a ser posiblemente sí válido. Pero, ¿cómo podemos corroborar que esa K sea adecuada? ¿Que esa K esté dentro de los parámetros? ¿Me escuchan? ¿Cómo, profe? ¿Cómo podemos corroborar que esa K efectivamente sea una K válida? ¿Qué tendríamos que utilizar? ¿Qué criterio nos puede dar el valor en el que el K puede variar? El criterio de Root-Width, ¿no? Ajá, exactamente, el criterio de estabilidad de Root-Hurwitz. Entonces, en conclusión, vamos a sacar como última parte de la clase de hoy, vamos a sacar este valor, que es el otro posible candidato, y vamos a ver cuánto nos da la K. Si nosotros hallamos... Profe, de nuevo su micrófono está fallando. Ay, sí, es que Se distorsiona, ¿no? Sí, yo también los oigo así. Escucho muy cortado. Mucho. Entonces, nada más saquen ese valor de K para S igual a menos 2.49, que es la otra solución.
Ok. Da menos 2.70. 2.70, aquí otra vez se me olvidó, es menos, todo esto es menos. Aquí es menos, menos. Y sí, a mí también me dio menos, 2.70. Entonces, eso quiere decir que si nosotros aplicamos el criterio de estabilidad y hallamos, por ejemplo, llegáramos a hallar que K varía en este rango, por decir algo ahorita, entre 500, por decir algo, entonces quiere decir que ambas Ks, tanto esta como esta, están dentro del parámetro general, ¿no? Sí. Si está así, quiere decir que efectivamente sí tenemos dos puntos de ruptura y esta y este es válido y por tanto un punto de ruptura es el menos 2.49 y el otro es menos 4.79. Si por otro lado llegásemos a sacar que la K solo puede ir desde 0 hasta 5, por ejemplo, pues resulta que el único que está en ese rango es esta. Y si esa es la única que está en rango, quiere decir que entonces este es el único punto de ruptura y este deja de serlo. Ya no es un candidato válido. ¿Por qué? Pues porque la K que estamos calculando es mucho mayor, ¿no? Que lo que realmente se puede tener. ¿Por qué? Porque seguramente yo a 166 y evidentemente sí puedo tener ahí un ángulo de puedo tener puntos de ruptura, pero ya no me interesa porque yo sé que ya a partir de eso el sistema es inestable, ¿no? O sea, sí son puntos de ruptura, van a pasar, eso es seguro, pero el punto es en qué momento o cuándo yo veo que me siguen sirviendo, ¿no? O sea, si son puntos de ruptura que me sirven o no. En otras palabras, estos dos son ángulos, son puntos de ruptura que sí van a pasar, es seguro que van a pasar. Lo único que yo necesito corroborar es que pasen dentro de la zona o la parte que sigue siendo estable. ¿Por qué? Pues porque se puede suscitar lo que les decía. Imagínense que aquí, mientras una raíz, por ejemplo, mientras una raíz, a lo mejor yo necesito Ks muy pequeñas para hacer que, por ejemplo, ¿no? Esta salga de aquí, variarla muy pequeño, y necesito una K muy grande para hacer que esta se inserte acá. Entonces, sí, efectivamente voy a tener punto de ruptura aquí y punto de ruptura acá. Bueno, ya los habíamos calculado, en realidad no están ahí, están aquí y por acá. Voy a tener esos dos puntos de ruptura que habíamos dicho que es S3 y S4. Sí, pero lo que me interesa saber es que si se van a mantener cuando sea todo estable. Sí, ¿me expliqué? Yes. Bien, entonces, pues bueno, hasta aquí la vamos a dejar por hoy. Entonces, vamos a ver que llegamos justamente hasta la parte 5, ya introduciéndoles que hay que aplicar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz. Y una vez aplicado el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, digamos que tenemos el método mínimo, o lo básico, por así decirlo. Quiere decir que, ¿a qué quiere decir eso con lo básico? Pues que los siguientes pasos son o no, pueden o no pueden pasar dependiendo del sistema, ¿ok? O de lo que se nos pida. Bien, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. Ajá, ya. Pues,